Mm, Chicos, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Ok, ya. Bueno, antes de empezar, una pequeña observación. Yo voy a estar usando el PowerPoint, así que voy a escribir encima de eso. Por lo tanto, solamente voy a poder escuchar en el caso de que activen su audio. Si quieren participar por chat, tal vez se me complique un poco. Así que de preferencia activen su audio. Si van a levantar la mano, creo que podrían hacerlo de frente, interrumpiendo de una forma, pues, no tan imprevista, ¿no? Pero pueden interrumpirme mientras explico. Em, si notan que me estoy confundiendo en algo, también pueden corregirme, ¿no? O preguntar, tal vez, algunos puntos de que me pueda saltear, ¿no? Y bueno, pues en cuestión de preguntas, podrían hacer cualquier tipo de preguntas, algunas que consideren incluso obvias, pero no son tan obvias, lo pueden hacer. Así que vamos a empezar, ¿no? Primero quiero probar si funciona mi lápiz. Parece que sí. A ver qué color. Ajá, ya. Bien, entonces empezamos. Resulta que el tema de hoy, que es sobre Mateco 3, es integrales dobles. Eso supongo, ¿no? Que ya han visto integrales simples, se supone. Y como pueden recordar un poco, en integrales pues simples más se enfocaban en lo que es la resolución de los ejercicios. En los ejercicios donde dentro de la integral se colocaban ciertas funciones o cierta combinación de funciones y en base a una tabla de integrales uno resolvía, ya sea de forma directa, cambios de variables o bajo ciertas técnicas. En cambio, cuando vamos a ver integrales dobles, hay un problema que vamos a considerarlo adicional a lo que es el caso de las integrales simples, ya que no solamente involucra la parte de la resolución de las integrales, sino también va a ser en la definición del área de integración. Así que hoy día más nos vamos a enfocar en eso. Eh, Como una previa, vamos a colocarlo acá. No sé si se llama previa o tipo repaso. Ya hay que llamarlo repaso, ¿no? Un pequeño repaso a los temas bueno, algunos conceptos de cuando hablamos de lo que son derivadas y de lo que son integrales simples. Integrales simples. Ok. El primer concepto importante es que en tanto derivadas como integrales simples se aplican sobre funciones. Ok, se aplican sobre funciones. Puede ser algo obvio, pero hay que mencionarlo por precaución. Se aplica sobre funciones, ¿no? Sobre funciones. Y también, tanto en derivadas o integrales, uno tiene que especificar el respecto qué. O sea, respecto a cuál es la variable que se está derivando o cuál es la variable que se está integrando. A ver, por ejemplo, ¿no? Uy, me fui a última página. A ver, por ejemplo, cuando hacemos, ¿cuánto es la derivada, ¿no? De x a la m? Esto se podría decir que estaba algo incompleto. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar el respecto a qué, ¿no? Derivamos la función x a la m, pero respecto a qué. En este caso es respecto a x. Ya. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque, ¿qué pasaría si en vez de un x a la m tenemos un y, no sé, y a la n, no sé, por x a la m, derivada de x? En este caso, si nos encontramos con otro tipo de variable que no es la que se va a derivar, se va a tratar como si fuera una constante, como si fuera un número.
Entonces, aplicando las propiedades de derivadas, la constante puede salir, ¿no? Quedaría un y a la n y la derivada del x a la m respecto de x. Y esto se resuelve según la tabla de derivadas que ya conocen. Algo similar vamos a ver cuando veamos integrales dobles. Cuando integremos lo que son funciones, bueno, funciones, un f de x, bueno, un f en general, ¿no? Una función, tenemos que tener bien en claro respecto a qué estamos integrando, ¿no? Puede ser a un x, un y o a cualquier otra variable. En este caso es similar, ¿no? Podemos tener la integral de no sé, un x a la m, y a la n, derivada, bueno, diferencial de x. Entonces, como estamos integrando respecto de x, acá se cumple la misma propiedad, ¿no? De que este y lo consideramos como si fuera una constante, por lo tanto sale. Sería un y a la n, la integral de x a la m, derivada de x. Bueno, diferencial de x. Y esto se resuelve también según la tabla de integrales que se tiene previamente. Ahora, posiblemente esta observación no haya sido tan común en el caso de integrales simples, porque solamente se utiliza una variable en particular, pero ya cuando son múltiples, pues mínimo dos variables, nos vamos a encontrar, ¿no? De que vamos a tener tanto un y o puede ser otra variable, acompañado de un diferencial de x, pero siempre teniendo presente de que eso puede ser considerado como una constante. A ver, entonces, teniendo eso en claro, vamos a empezar con un ejemplo pues simple que solamente implica lo que son operaciones. A ver, a ver, a ver. Mm. ¿Cómo sería esto? Ah, ya. No, no, creo que me faltó especificar algo más. Ya. También como les mencionaba, en la parte de integrales dobles, vamos a tener presente dos cosas. La primera es cuál es la función a integrar, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función que se va a integrar? Y lo segundo, ¿cuál es el área de integración? El área de integración. ¿Qué es el área de integración? Es, dicho de una forma, cuáles son los puntos sobre los cuales se va a integrar la función. Recuerden que en el caso de integrales simples, donde solamente está involucrado la variable x, esa región de integración solamente era un intervalo, ¿no? Si todo esto es mi x, entonces yo puedo integrar. Ok, ya, casualmente se borró todo, pero si yo tengo solamente la variable simple, digo, integrales simples, cuando yo integre, tengo que escoger una región de x. Puede ser, ¿no? Desde un x sub 1 hasta un x sub 2. Pero, bueno, este es en el caso de integrales simples, ¿no? En el caso de, por ejemplo, lo que son dobles, yo no elijo un segmento, yo elijo una figura en dos dimensiones que tiene su respectiva área, ¿no? No necesariamente tiene que ser un rectángulo, puede ser una figura en general. Por ejemplo, esto. Yo estoy integrando respecto a todo esto. Ahora, ¿cómo represento este segmento de integración en las integrales simples? Es bajo una desigualdad, ¿no? Yo estoy integrando donde x vale desde x sub 1 hasta x sub 2. Pero en el caso de integrales dobles se puede complicar mucho más, porque ¿cómo es que se va a representar pues esta figura muy extraña bajo una desigualdad? Por eso siempre se empieza con la figura más simple. ¿Cuál es la figura más simple? Bueno, es un rectángulo. Resulta que este rectángulo sí puede ser definido bajo un par de desigualdades.
Supongamos que este es un x sub 1, este es un x sub 2. Este es un y sub 1, este es un y sub 2. Entonces, resulta que toda esta región, no sé, hay que llamarlo A, esta región está definida como aquellos puntos, a ver, hay que llamar estos puntos X, Y, tal que el X está entre X1 y X2 y el Y está entre Y1 y Y2. ¿No? Esto solamente es respecto a rectángulos, ¿no? Que es lo más sencillo. En el caso de figuras más complejas, usualmente o necesariamente para colocarlo como ejercicios, tienen que tener forma de ciertas funciones. Por ejemplo, nos podemos encontrar con una parte tal vez parabólica, una cúbica, un logaritmo, una exponencial, o una combinación, ¿no? Puede ser que en cierta parte sea una parabólica, pero luego se convierte en una circunferencia, por ejemplo, o se convierte en una cúbica. Y eso hace que se complique mucho más. Ok, a ver, ¿qué otro punto me falta? Ya, estaba explicando, ¿no? El problema inicial va a ser esto, va a ser definir cuál es el área de integración. ¿Cuál es el área de integración? Ahora, para librarnos en cierto sentido del primer problema, porque recuerden, ¿no? El primer problema que mencioné es respecto a resolver la integral. O sea, claro, pues resolver la función que se coloca dentro de la integral, siguiendo ciertos pasos y siguiendo la tabla de integración. El segundo problema, aunque primero se resuelve el segundo, luego el primero, bueno, ya, es definir el área de integración. Pero en el caso de que el área de integración sea algo sencillo, por el momento solamente vamos a enfocarnos algo corto en resolver. Ahora, como un ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué puede ser un ejemplo? El que está por acá. Ya. Nos piden cuál es la integral o el resultado de la integral doble en cierta área de esta función, ¿no? De un X más seno de X, coseno de Y. Bueno, creo que va a ser un poco largo, no creo. Derivada, bueno, diferencial de Y. Ok, ya. Lo que se observa acá primero es que la función de integración es esto, la función que se va a integrar. Ahora, algo que falta acá es definir cuál es la región de integración. En este caso, como les dije, vamos a empezar con algo sencillo. Entonces va a ser un rectángulo, ¿no? Un rectángulo tal que va desde cuando x vale 0 hasta cuando x vale pi. Y el y va a ir desde que y vale 0 hasta que y vale pi medios. Entonces, mi área de integración va a estar definido de la siguiente forma. Mi x va a estar, como lo mencioné, ¿no? Es mayor que 0 y menor que pi. Y mi y va a ser mayor que 0 y menor que pi medios. Ahora, cuando yo tengo esta forma, o sea, cuando yo sé cuáles son los límites de mi x y mi y, lo puedo especificar en los símbolos de integración. Ahora, nos centramos en la parte inicial. Inicialmente, yo estoy integrando, ¿no? E a la x más seno de x, coseno de y, diferencial de x. Primero estoy integrando respecto de x. Luego el resultado lo voy a integrar respecto de y. Cuando yo integro respecto de x, tengo que especificar cuáles son los límites. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que se me fue la pantalla, ¿no? Ya, lo bueno es que no se borró porque iba a ser un problema. Ya.
Luego averiguo por qué pasa esto. Les decía, cuando se está empezando a integrar y ya especifica qué es respecto de x, yo puedo colocar cuáles son los límites inferior y superior. Acá yo observo, ¿no? Está yendo x desde 0 hasta pi. Y luego el resultado me va a salir pues una función o un número, pero en términos generales es una función, y lo voy a integrar respecto de y. Ahora, si yo observo cuál es el intervalo de integración de y, veo, ¿no? Que es desde 0 hasta pi medios. Entonces 0 hasta pi medios. Ahora, como les dije antes, primero lo que se va a integrar es lo que está aquí adentro. Y lo que está adentro es la función exponencial por el coseno. Mm, ya me estoy salteando unos pasitos más porque creo que también me falta especificar algo que vamos a usar mucho, son las propiedades. Las Percy, propiedades son... ¿Sí? no estás ¿Se ve? compartiendo pantalla. Uy, ¿desde cuándo? Como hace 2 minutos. Ah, bueno, no fue tan extenso, ¿no? Ya, ok, un momento, un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que es esta. Ahora sí se ve, ¿cierto? Ok, Sí, ahora bueno, sí. ya. Recuerden que pueden interrumpir y ya sea con preguntas, con observaciones o cualquier otro tipo de comentario. Bueno, relacionado al tema, ¿no? Yo estaba. Ah, ya, ok. Ahora, resulta de que si yo primero quiero operar, mejor lo coloco con otro color, porque va a ser algo importante. Si yo primero quiero operar lo que está aquí adentro, yo tengo lo siguiente. Integral de a la x más seno de x, coseno de y, diferencial de x desde 0 hasta pi. Ya les había mencionado antes, ¿no? De que el coseno, como es un coseno de y, no está relacionado con x, yo puedo sacarlo, como si fuera una constante. Entonces me quedo, ¿no? Coseno de y por la integral de 0 a pi de e a la x más seno de x, diferencial de x. Ya, a ver, acá, incentivando un poco la participación. ¿Cuánto es esta integral? ¿Es posible determinarla o tal vez aparezca en una tabla? Eh, no sé si alguien podría dar algún comentario para más o menos, en parte recordar, ¿no? Para que recuerden el proceso de integraciones simples. O si alguna vez han visto esa función o no. Ah, y recuerden que no puedo leer los chats porque, bueno, como ya han visto, tengo ciertos problemas en el caso que se quiera cambiar pantalla. Sí, pueden dar cualquier tipo de opinión. Al menos para saber que están, ¿no? Porque como no puedo volver al Meet.
Ya, ok. Entonces, para resumir un poco, hay que llamar a esta integración como algo complicado, para no decirlo imposible, ya, muy complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentren en el primer paso de una integración doble y una integral que sea bien complicada de resolver? Lo que van a hacer es usar una propiedad de integrales dobles que es un cambio en el orden de integración de las variables, ¿no? Porque, repito, cuando ustedes integran, primero están integrando respecto de x y luego integrando respecto de y. Ahora, también es posible primero integrar respecto de y luego integrar respecto de x, pero solamente con una condición. La condición es que la región en la cual van a integrar sea un rectángulo. Claro, dicho de forma un poco más casual, ¿no? Un rectángulo. Entonces, o más informal, ¿no? Entonces, como la región de integración es un rectángulo, uy, como la región de integración es un rectángulo, entonces puedo hacer un cambio en el orden de integración. Cambio en el orden de integración. Ahora, ¿cómo se hace ese cambio? Ese cambio es algo directo. ¿Directo cómo? Pues si la función es x más seno de x coseno de y, pues simplemente si primero integraba respecto de x, ahora lo voy a integrar respecto de y. Y los límites de integración que coloque acá van a ser los límites que le corresponden a y, que en este caso es 0 hasta pi medios. Y luego al resultado lo voy a integrar, ¿no? Lo voy a integrar respecto de x. Y en los límites de integración para la integral externa, que llaman así, va a ser desde 0 hasta pi. Ahora, ¿cuáles son los efectos de hacer ese cambio? Si nosotros observamos, eh, al resolver esta integral, como estamos integrando respecto de y, este primer término que corresponde a x puede ser considerado como una constante. Entonces la exponencial sale, ¿no? E a la x más seno de x sale. Y solamente estaría integrando, ¿no? Desde 0 hasta pi medios de coseno de x, no, de coseno de y, diferencial de y. Ok. En este caso, ¿cuánto sería la integral de un coseno? El seno. Ajá, correcto, ¿no? Es, bueno, seno, coseno, claro, el seno, pero en este caso, al ser una integral definida, tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar seno de y en los límites. Los límites es 0 y pi medios. En este caso, a ver, seno de pi medios sería el 1, ¿no? El 1 y el seno de 0, pues 0. Entonces, como resultado, el, nos quedaría 1. 1 multiplicado por el exponencial. Entonces, ay, otra vez he perdido el lápiz. ¿Dónde está? Acá está por acá. Entonces, ya, entonces esto sería 1 menos 0, que es 1. El resultado sería el x más seno de x por 1, ¿no? Que es
Es lo mismo. Nos encontramos con el mismo problema. Y ya me acabo de dar cuenta por qué. Interesante. Porque el ejercicio propuesto no menciona que acá es X. Acá lo copié mal. Acá es un Y. Pero de todas formas, al menos sabemos algunas formas de intentar resolver. ¿Por qué? Porque en varios ejercicios nos vamos a encontrar con integrales que se proponen que van a ser complicadas. Entonces pasamos a la segunda opción. La segunda opción es el cambio de integrales, la cual se relaciona con un teorema, ¿no? Supongo que han escuchado por el temario el teorema de Fubini. El teorema de Fubini. Ya. Repito, teorema de Fubini es respecto al cambio de orden de integración en los casos donde el área de integración ¿cómo se llama? Sea una región rectangular. Cuando el área de integración es distinto, pues no se cumple. No se cumple porque un cambio de límites de integración tampoco es algo pues lógico, y eso lo vamos a mostrar después, ¿no? Pero no es algo lógico. Ahora, entonces, como mencioné, acá me equivoqué en escribir el enunciado. Acá es un Y, entonces acá es un Y, entonces acá es un y como es un Y, ¿cuáles son las consecuencias de que sea un Y? Esto es un E a la X por E a la seno de Y, ¿no? Porque como es bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, este E a la X tiene que permanecer en la integral, porque la integral es respecto de X. Pero este E a la seno de Y puede salir, porque solamente involucra a Y. Entonces, aparte de salir el coseno, puede salir el E a la seno de Y. Y este seno de Y que está por acá ya no existe. Entonces, haciendo esa corrección en el ejercicio, esta integral ya no sería complicada, porque es una inmediata, no es una integral inmediata que está en las tablas. ¿Cuál es la integral de un e a la x, de una exponencial? Otro exponencial. Lo mismo, ¿no? Claro, es el mismo e a la x. Pero como es una integral definida, se evalúa de 0 a pi. Y solamente por si acaso lo menciono, ¿no? Eso es lo mismo que un e a la pi menos un e a la 0. Y sabemos que este e a la 0 es 1. Entonces es igual a e a la pi menos 1. Y ahora que veo, no tengo espacio. Y como voy a hacer cambio de página, espero que no se me borre todo. Pero vamos a colocarlo, a ver, acá. Integral de 0 a pi medios. Integral de 0 a pi. De e a la x más seno de y por coseno de y. Creo que primero se integró respecto de x y luego se integró respecto de y. Y hemos encontrado de que toda esta integral que está adentro es igual a coseno de y por e a la seno de y por e a la pi menos 1, ¿cierto? Ya. Ahora, a toda esta función que resultó, la vamos a integrar lo vamos a integrar respecto a la otra variable, que es el y, respecto de y. Acá es 0, acá es pi medios. Podemos usar las mismas propiedades sobre integrales, ¿no?
esta es una función que depende de y, esto depende de y, pero esto es un número, es una constante. Entonces, yo la puedo sacar. Cuando la saco, sería e a la pi menos 1 por integral de coseno de y, e a la seno de y, diferencial de y, desde 0 a pi medios. Y como se pueden dar cuenta, bueno, ya desde hace un par de pasos, ya estamos en terreno de una clase de integrales simples. Lo cual, bueno, lo cual, si nos volvemos a encontrar con esto, tal vez no sea necesario resolver porque es algo que no corresponde, o por si acaso, ¿no? Para recordar un poco. Esta integral que involucra tanto al seno o al coseno, ya podemos intuir un poco de que tiene que ver con regla de la cadena o cambio de variable. ¿Por qué? Porque lo que está adentro es lo mismo que un e a la seno de y. A ver, el signo, si no me equivoco, sería un diferencial de seno, ¿no? Diferencial de seno de y. ¿Por qué? Porque un diferencial de seno de y es lo mismo que coseno de y por diferencial de y. No sé si esa parte sí lo tienen claro, porque si no me equivoco es una de las técnicas que se estudian para integrales simples, Mateco 2, ¿no? Supongo. Por lo tanto, va a ser más sencillo la integración, desde 0 hasta pi medios. ¿Por qué? Porque es un e a una función diferencial de esa función. Y como ya lo han mencionado antes, una exponencial es igual que la misma exponencial, ¿no? E a la seno de y. Tal que y vale 0 y y vale pi medios. Que es lo mismo que decir e a la seno de pi medios menos e a la seno de 0. Y seno de pi medios es 1, ¿no? E a la 1 menos e a la 0, que es simplemente un e menos 1. ¿Me olvido de algo? No. Recuerden que lo que estamos resolviendo es la integral que está aquí adentro, pero la integral doble es tanto este coeficiente que sacamos y lo que acabamos de resolver. Entonces, bueno, para no escribir todo de frente, el resultado de la integral doble va a ser igual a e a la pi, o bueno, o sea, si está claro, porque recuerden que los siguientes puntos que se van a ver ya no van a ser integración respecto a rectángulos, sino figuras más generales. Ajá, más generales. Y ya que están acá en la clase en vivo, de alguna forma como que tienen esa ventaja, ¿no? De hacer preguntas, pues, puntuales. Cosa contraria a que si estuviesen viendo un video grabado, lo cual ya no sería posible las preguntas, supongo. Disculpa, una consulta. ¿Podrías Sí, volver a explicar acerca de las aplicaciones del teorema de Fubini? O sea, cómo se aplica o con qué condiciones? allá. A ver, las condiciones, ¿cuáles son? Podríamos resumir en solo una, ¿no? Sin complicarnos mucho. Para aplicar Fubini, solamente tenemos que verificar que el área de integración sea un rectángulo. En términos sencillos, ¿no? Ajá. Entonces, si es un rectángulo, podemos hacer un cambio en el orden de integración. Ahora, observaciones. El teorema de Fubini es algo opcional. O sea, no es que necesariamente yo tenga que hacer ese cambio. ¿Cuándo voy a utilizar el teorema de Fubini?
de alguna forma traté de explicarlo en el ejemplo mal planteado, que es cuando me encuentre que la primera integración que yo haga, si yo la encuentro complicada, o sea, o difícil de resolver, ¿no? Entonces, yo tengo la opción de hacer un cambio en el orden de integración y posiblemente haciendo ese cambio, las ecuaciones se vuelvan un poco más sencillas. Ajá. Entonces, solamente en esos casos voy a usar ese teorema, ¿no? Pero si mi área de integración no corresponde a un rectángulo, o sea, no son límites fijos, en ese caso, si yo quisiera usar teorema de Fubini, en primer lugar, estaría pues mal planteado de forma operativa, o sea, no tendría sentido cuando ustedes encuentren los límites de integración. Y pues en el caso de que le encuentren algún sentido e intenten resolverlo, pues el resultado va a estar mal, ¿no? Porque no es así. Eso es todo. Muchas gracias. Ok. Como yo les había adelantado un poco, los siguientes temas, bueno, los siguientes puntos que se van a ver es respecto a figuras un poco más generales. Ahora, añadiendo un poco de complejidad al área de integración, hay que llamarlo así, un primer grado de complejidad, ¿no? Es algo así. A ver, vamos a ver. Supongamos que nuestra área de integración es todo esto. Ok, va desde mi x1 hasta mi x2. No, 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 claro, no, sí. Desde mi x1, porque esta es una línea, hasta mi x2. Pero los límites superior e inferior van a estar dados por otro tipo de funciones. Porque, bueno, esto como no es una línea, no puedo decir, ¿no? Que mi y vale, no sé, 3 o vale 7. Sino que mi y va a ser una función, ¿qué tipo? No sé, un g de x. Hasta que mi y valga un h de x. Ok. Ahora, resulta de que acá sería, vamos a llamarlo, incorrecto tratar, ok, bueno, si bien el x sí se puede definir como un x1 y un x2, sería incorrecto tratar de agrupar a este y en dos números, no sé, en un y1 y en un y2. Supongamos que mi y1 es el punto mínimo, acá, y1, y mi punto máximo y2. Ok, pero resulta de que esta combinación no corresponde a la figura que se observa, sino que esta combinación va a corresponder a un rectángulo. Entonces, no estaría como que correctamente definida el intervalo, ¿no? Claro, pues porque si yo considero esto, significa de que cualquier punto X que pertenezca a este intervalo en X y hay cualquier Y que pertenezca a este intervalo en Y es considerado dentro del área de integración. Pero algo que observamos es lo siguiente. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con este punto? Este punto, su X está entre X1 y X2 y su Y está entre Y1 y Y2. Sin embargo, este punto, si bien cumple ambas condiciones, no se puede decir que pertenece al área de integración, ¿no? Por lo tanto, es algo incorrecto. Y cualquier tipo de combinación que se quiera colocar con el y mínimo o el y máximo daría algo incoherente. Por lo tanto, esto no es así, ¿no? No es así. La forma correcta como se define esto es, en el caso de X, sí es válido colocarlo entre un X1 y un X2, pero en el caso del Y no se colocan números, o sea, simplemente se colocan las funciones. Se coloca acá, ¿no? No, el mínimo es el g de x y el máximo es el h de x. Vamos a ver si lo puedo borrar esta parte. Espero que no me... Ajá, muy bien, se pudo. Ya. Y un g de x.
¿Qué más? A ver. Ah, otra cosa. Cuando se encuentra específicamente con este tipo de figuras que tienen una parte, pues, hay que llamarla recta, ¿no? Que en este caso son los X, y una parte curva, acá sí, sí va a importar si primero integro respecto a X y después respecto de Y, a que yo integre primero respecto de Y y después respecto de X. Resulta que la forma apropiada o correcta de tratar de integrar esto es primero respecto de Y. Yo tengo mi f de xy, yo primero integro respecto de y y luego integro respecto de x. Ahora, les voy a explicar por qué, para que sea un poco más intuitivo. Ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? El de acá. Cuando primero yo integro respecto de y, lo que yo estoy integrando son rectángulos verticales. O sea, es esto. Un rectángulo en general, ¿no? O sea, un rectángulo general dentro de esta área es esto. Cuando yo integro respecto de y, estoy calculando, por decir, ¿no? ¿Cuál es el mini área de este rectángulo? Y luego cuando integro respecto de x, significa que yo estoy integrando todos los rectángulos que recorre el intervalo que pertenece a x, ¿no? Desde x1 hasta x2, o sea, todo esto. Yo integro todos los rectángulos. Sin embargo, esta dinámica no se podría dar si los rectángulos son horizontales. ¿Por qué? Bueno, para empezar, cuando yo defina un rectángulo, yo tengo que saber cuál es su límite superior y su límite inferior. En este caso, el superior es el h de x, el inferior es el g de x. Sin embargo, cuando yo quisiera dibujar, ¿no?, un rectángulo horizontal, como pueden ver si yo defino por acá, iría de este punto a este punto. Entonces, el inferior sería como que tipo h de x y acá sería la misma función. O también nos podríamos encontrar con otro tipo de problemas, por ejemplo, cuando queremos especificar un rectángulo horizontal por acá. Si por alguna razón sabemos cuál es acá el mínimo y el máximo, estaríamos como que obviando esta otra parte del rectángulo que se formaría después. Ya, me parece que esa explicación tal vez es un poco confusa, me parece, pero lo menciono por si acaso, ¿no? Cuando se encuentre con este tipo de rectángulo, bueno, de figuras, digo, me parece que una forma fácil de guiarse es por los extremos. Los extremos son líneas verticales. Entonces los rectángulos van a ser verticales, ¿no? Si los rectángulos son verticales, significa que yo integro primero respecto al rectángulo, que es primero respecto a y. Y luego voy a sumar todos esos rectángulos recorriendo todo x. Y ya está. A ver, ¿alguna observación más respecto de esto? Parece que... Me parece que no. Para complementarlo, podemos ir de frente al otro caso. Al caso de que la figura no tenga extremos verticales, sino los extremos sean extremos horizontales. Algo así. Y la figura, bueno, sale un poco feo, de esta forma, ¿no? Entonces, en ese caso, mi y vale de y1 hasta y2, pero mis extremos en x no pueden ser definidos bajo ciertos números, sino de que este va a ser, no sé, mi x igual a, no sé, m de y. Y esto va a ser igual a mi x igual a n de y.
Y como ya se pueden guiar de los extremos horizontales, mis rectángulos van a ser horizontales. Horizontal acá, horizontal acá, horizontal acá. Como yo estoy formando rectángulos horizontales, primero lo que voy a hacer es integrar esa función respecto de x. Y luego voy a integrar el resultado respecto de y, ¿no? Y claro, ajá, algo más, algo más. Ah, claro, claro, claro. Se me olvidaba. ¿Cuáles son los límites de integración, no? Si primero yo estoy integrando acá, en el caso 1, respecto de y, entonces el límite inferior, como se observa acá, ¿quién va a ser? G de x. El límite superior, o sea, el y máximo, ¿cuál va a ser? H de x. Luego voy a integrar respecto de x, pero ese x va desde x1 hasta x2. Entonces, de forma similar, sucede en el otro caso, caso 2. Yo acá al y lo puedo definir entre un y1 y un y2. Pero mi x no puede ser en números fijos, va a ser respecto a funciones. ¿Cuál es mi x mínimo? Mi x mínimo va a ser n, que depende de y el m, que depende de y. Entonces, como primero estoy integrando respecto de x, observo acá, ¿no? ¿Cuáles son los límites de x? Pues el mínimo es n de y el máximo es m de y. Y el y va desde y sub 1 hasta y sub 2. Ajá. Y me parece que esa es una forma más sencilla de comprobar. Sí, no, sí, es mucho más sencilla que la figura. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver. La observación la voy a colocar acá. Tal vez no es tan evidente, pero sería incorrecto que por algún motivo nos encontremos, bueno, que yo sepa, ¿no? Nos encontremos con esto. Que si primero yo integro respecto de x y luego respecto de y o, bueno, cualquier orden, yo me encuentre en la integración exterior, yo me encuentre con funciones. La integración exterior no tiene que tener funciones, tiene que tener números. Tiene que tener números. El x1 y el x2 son números. Por lo tanto, esos son válidos para que estén afuera, ¿no? Pero el g de x y el h de x no son números, son funciones. Entonces, estos valores no pueden estar afuera. Necesariamente tienen que estar aquí adentro. Uy, se fue. Se voló, se voló. Ya, acá está. Claro, eso es como regla general, ¿no? Lo voy a escribir porque sí lo considero importante, ¿no? En las integrales exteriores, solo son válidos números, solo son válidos, ¿cómo se le llama? Rango, cotas, límites, ¿no? Solo son válidos límites que son números, que son números. Si por alguna razón se encuentran funciones, significa que están ahí, ¿no? Bueno, es una forma un poco, pues, informal de verificar, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Hasta este punto te tienen preguntas? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están, por decirlo? En el intervalo, ¿en qué intervalo se encuentran el X y el Y? Ah, claro, sí, porque, bueno, resulta de que para saber cuál es el
área de integración hay dos formas. Esto hay que llamarlo como que forma uno, que es viendo gráficamente, ¿no? ¿Cuál es esa área? Y la forma 2 es un poco más matemático, ¿no? O sea, más específico, de cuáles son los límites de X y de Y. Entonces, resulta de que como menciono, que son equivalentes, significa que a partir de uno yo puedo ir a 2, pero también a partir de 2 yo puedo llegar a uno. Entonces, si yo quiero saber si es un rectángulo o no, pues la forma uno es algo inmediato porque yo ya conozco cómo es un rectángulo, ¿no? Las líneas rectas, de forma pues paralela a los ejes tanto X o Y. Y si yo quiero ver un rectángulo según esta forma 2, lo único que necesito es que tanto el X como el Y estén pues acotados respecto a puntos fijos, o sea, a números fijos. Este x1 se considera como si fuera un número, este x2 un número, pero acá el g de x pues es una función, ¿no? O sea, es algo general. Y este h de x es una función. Entonces, solamente viendo la forma de la desigualdad, yo ya sé que esto no es un rectángulo. Ajá. No sé, bueno, digo, ya sé que no es un rectángulo y también sé que primero tengo que integrar respecto de y, ¿no? Porque si integro respecto de x, mi integral exterior va a ser con límites de g de x y h de x. Pero como les dije, eso no sería válido, ¿no? Porque los límites exteriores de las integrales tienen que ser números. Ok, ¿algo más? Ya, hasta esto. Creo que ya les había mencionado antes, ¿no? Que cuando tenemos el área de integración que es un rectángulo, podemos empezar primero con X y luego con Y, o al revés, primero con Y y después con X. Ahora, a ver, una consulta. ¿Qué pasa si mi área de integración es un triángulo? Ajá, aunque está un poco chueco, pero es un triángulo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de que si primero tengo que empezar integrando respecto de X o respecto de Y? ¿Alguna idea? Acá un X, acá un Y, ¿no? O me parece que para que la ecuación para que sea un poco más simple, el rectángulo volteado. Digo, un triángulo así. Ya. O una pequeña previa tal vez. ¿Qué pasa si tenemos esta función?
Creo que acá es más fácil. La función que está por acá. Este es mi y cuadrado igual a x más 1. Y la que está acá es mi y cuadrado igual a 1 menos x, ¿no? La pregunta solamente es, para no entrar a la parte de los cálculos, es que si acá yo tengo que formar rectángulos horizontales o verticales. O tal vez estoy usando algunos términos un poco... mm, ya. Mejor creo que ya sé, para ordenarnos un poco, hay que hacer esto. A ver, siempre, o dicho en la mayoría de los casos, nuestro principal problema va a ser definir cuál es el área de integración. ¿Ok? Porque recuerden que lo otro es simplemente resolver, ¿no? Resolver con la tabla de integrales, resolver usando propiedades y todo eso que ya se ha visto con integrales simples. Nuestro principal problema, por ahora al menos, va a ser definir cuál es el área de integración. Ahora, cuando se defina el área de integración, no lo vamos a definir como un gráfico. O sea, recuerden, ¿no? Esto es el gráfico. Sino que lo vamos a definir en términos de intervalo. Intervalo. O sea, va a ser definir el área de integración en intervalo. Ok, ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, que en un intervalo tenemos que decir que x está entre un x mínimo y un x máximo, y el y va a estar entre un y mínimo y un y máximo. Ok, ya. Resulta de que otro de los puntos que nos va a ayudar a definir ese intervalo de integración va a ser, hay que llamarlo, técnica o simplemente identificar, ¿no? Identificar si es similar a este caso 1 o similar o verificar si es igual a este caso 2. Recuerden, en el caso 1 es posible que en los extremos yo pueda definir líneas verticales. En el caso 2, yo estoy diciendo de que en los extremos puedo definir líneas horizontales. Ahora, aquí, por ejemplo. Espérate. Ya, me falta especificar algo más. Aparte de definir que son líneas verticales, si yo coloco una línea vertical intermedia, por ejemplo esta, la que está por acá, yo puedo decir que este punto máximo pertenece a una función y este punto mínimo pertenece a una función que sea distinta, ¿no? Porque si arriba fuera h de x y abajo fuera h de x, pues no sería válido. Igual acá, si yo puedo definir los extremos de manera horizontal, el intermedio, que es un horizontal general, tiene que tener pues los puntos extremos definidos en diferentes funciones. El lado izquierdo está definido como un n en y el lado derecho como un m en y. O sea, son funciones distintas, ¿no? Ok, recuerden, ¿eh?
Primero identifico la dirección de las líneas extremas y luego me ubico en un intermedio tal que tengan los extremos de ese rectángulo distintos. Entonces, en este caso, a ver, supongamos que yo decido irme por el lado de rectángulos verticales. Entonces, mi extremo sería este, mi otro extremo sería este, y mi intermedio, ¿cuál es? Es este, ¿no? Por ejemplo, este. Ahora, la pregunta es, este intermedio, sus puntos extremos, que es este punto, no sé, el punto A y el punto B, ¿pertenecen a la misma función o son de distintas funciones? Cuando me refiero a funciones me refiero a líneas, ¿no? Bueno, o sea, ¿pertenecen a la misma línea? O una pequeña ayudadita, vamos a colorear esas líneas, ¿no? Esta es una verde. ¿Pertenecen a la misma línea? Claro, pertenecen, ¿no? Pertenecen a la misma función. Y como pertenecen a la misma función, ya les había mencionado algo que esto no sería válido, ¿no? O sea, no debe pertenecer a la misma función. O misma línea, ¿no? O misma función. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de escoger líneas verticales, mejor lo grafico acá para no sobreescribir mucho, yo grafico líneas horizontales? Por ejemplo, acá. Bueno, primero los extremos, ¿no? El primer extremo es este, el otro extremo es este, y el intermedio es este. Teniendo en cuenta que la región de integración, no sé si se puede ver, es todo esto. También se necesita mencionar, ¿no? Todo eso. Ya. La pregunta era si... Ok, si esta es una línea intermedia, ¿los extremos pertenecen a la misma función o no? Los extremos van a ser el punto A y el punto B, ¿no? No. No, no, ajá, no. Entonces, como son de distintas funciones, es algo válido. Es algo válido. Y ahora, ¿de qué me sirve, pues, hacer esa técnica de línea vertical o horizontal? Resulta que cuando es línea horizontal, para formar esta línea horizontal, tú primero estás recorriendo X, ¿no? Y luego vas a recorrer todas los rectángulos horizontales, las líneas horizontales. En otras palabras, tú primero estás integrando, o vas a integrar, digo, tu función respecto de X. Y luego vas a integrar tu función, los límites exteriores, necesariamente tienen que ser números. O sea, el 1 y el -1 son números, así que ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a esta forma de definir los límites para cada variable? Ok. En el caso de triángulo, primero tengo que saber si mis líneas van a ser horizontales
El caso general se plantea de la siguiente forma. Si mi rectángulo está ubicado, hay que llamarlo a la altura de que tal que x vale, no sé, un x sub 0, ¿cuál es el y máximo que puede alcanzar? Me parece que esa pregunta confunde un poco. Creo que una forma más directa, para no complicar mucho, porque también, ¿no? Este es como una especie de repaso, adelanto. Mejor les comparto técnicas. Acá yo ya he colocado, ¿no? Esta función es y igual a 1. Entonces, el mínimo, ¿cuánto es? Es 1. Esta función es y igual a x. Entonces, el máximo, ¿cuánto es? Vamos a decir que es x. X. Y ya está, eso es todo. Ajá. Recuerden de que, claro, pues, o sea, acá no pueden ir números fijos, ¿por qué? Porque si fueran números fijos, todo el área de integración sería un rectángulo, lo cual es incorrecto. Lo que había mencionado antes, ¿no? Es de que en estos casos el y está entre dos funciones. Este es mi g de x y este es mi h de x. Pero mi g de x tiene un valor, en este caso es un valor constante, que es 1. Y mi h de x es una función simple, que es el x. Ajá. En cambio, ¿no? Acá, por ejemplo, creo que le llamé m, ¿no? Mi m de y, no, claro, mi m de y es y al cuadrado menos 1. Y acá mi n de y es 1 menos y cuadrado. Sí, eso es todo. Ya tengo definido cuáles son los intervalos. Ya sé que primero... a ver, la pregunta. Si si mis rectángulos o mis líneas son verticales y mi intervalo de integración es lo que se observa acá, primero voy a integrar respecto de x o respecto de y. De Y. De y, ¿no? A ver, vamos a ver. Si integramos primero respecto de y, acá sería 1, acá sería x, y luego yo integraría respecto de x, ¿no? Que sería desde 1 hasta 5. Y como los límites exteriores son números fijos, es algo pues válido. Así que está bien, ¿no? Primero voy a integrar respecto de y. Ajá, ya que los rectángulos son verticales, bueno, los rectángulos verticales se conforman con puntos y yo de alguna forma sumo los puntos de manera vertical, ¿no? Por eso primero es respecto a y. Correcto, correcto, está bien. Está, ya. Ahora, resulta algo interesante que esto sí lo van a hacer ustedes en su cuaderno o en su blog, ¿no? De qué pasaría si en vez de tratar de integrar con líneas verticales, yo integro con líneas horizontales. Les adelanto un poco la respuesta, pero de preferencia lo intentan ustedes. Es que también va a ser válido. Yo puedo integrar tanto de manera pues horizontal o vertical, ¿no? Primero integrando respecto de x o respecto de y, pero obviamente los intervalos van a ser definidos de otra forma. O sea, cuando yo integre de manera horizontal, los que acompañan al x no van a ser números. Necesariamente uno tiene que ser una función. Y los que acompañan a x no puede haber una función. Necesariamente tiene que haber algún número. Ambos números. ¿Sí? Así que no sé, supongo que puedo dejar tarea, ¿no? Aunque
Bueno, no lo voy a revisar, pero para ustedes. Ok, preguntas hasta este punto. Sí. Y ahora que lo veo, creo que esta diapositiva, la 5 es la que resume mejor, ¿eh? Aunque la 4 también se complementa un poco. Bueno, esto es operativo, pero sí. Ah, ok. ¿Hay alguna consulta? Porque luego vamos a pasar a una figura un poco más complicada. No tanto, pero un poco más. A ver, algo así, ¿no? Así, por ejemplo. No, este es mi Y, este es mi X. Ah, hasta un punto máximo, ¿no? No, espérate, eso no es complicado. No, pero solamente por curiosidad. A ver, esta figura lo integrarían con líneas horizontales o verticales. Verticales. Vertical. Ah, claro, correcto, ¿no? Claro, este es este, bueno, mi X mínimo, ¿no? Este es mi X máximo y mi X intermedio está por acá. Entonces, resulta que esta línea pertenece a una función que tendrían que hallarlo ustedes. Eh, ¿Cómo le llamé antes? Creo que punto A, punto B, ¿no? Punto A, punto B. Y este punto A pertenece a otra función que es esta línea, ¿no? Esto, no sé, puede ser mi Y igual a, no sé, X medios. Y este es mi Y igual a 3X. Ajá. Y pertenecen a distintas funciones. Entonces, si supongamos que acá es 0, acá es 5, ¿no? Cuando se defina el área de integración, va a ser de X desde 0 hasta 5 y va a ser de Y desde X medios hasta 3X. Ajá. A ver, ¿cómo sería? Ah, ya, claro. Ya tengo otra figura. A ver, ¿por qué me sale chueco? Qué raro. Tengo la pizarra inclinada, creo. Ujú. Sí, eso era. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo tengo... Ay, ¿cuál iba a dibujar? Creo que algo así. Así. Ajá, esta figura. Creo que está buena. ¿Cómo serían mis rectángulos de integración? ¿Verticales, horizontales? Y mientras intenta responder, voy a hacer una observación que no lo he mencionado antes, es muy importante. Cuando yo digo que, este, que esta línea es general, significa de que tiene que cumplir para todos las líneas verticales que yo pueda dibujar en toda esta área. Entonces, si mi punto A pertenece a una función, mi punto A de por acá también tiene que pertenecer a la misma función. Y mi punto B de por acá, que sería el mínimo, tiene que pertenecer a la misma función, ¿no? Ya, ok.
Sí, ese es como comentario. Ahora, en este caso, podría ser, podría integrar de manera horizontal, o sea, con líneas horizontales o verticales. ¿Verticales? Verticales, ¿ok? Vamos con verticales. En el caso de que sean verticales, tengo que tener mi vertical mínimo, o sea, mi X mínimo, que es esto. Bueno, tiene que ser una recta. Y este, ¿no? ¿Ok? Supongamos que es igual, ¿no? Desde 0 hasta 10, hasta 10. Luego de eso, recuerden que el procedimiento es colocar una línea intermedia. Mi línea intermedia, supongamos que es esta. ¿Ok? ¿Ya? Acá yo tengo definido mi punto A y mi punto B. Ya. A ver, en el caso de los X, el X iría desde 0 hasta 10. La pregunta es, el Y, eh, para tener datos, voy a colocar acá, ¿no? Y igual a 3X, y acá sería ¿qué tipo de función es este? Ya, 5 menos X. Ya, acá. Mi Y, ¿desde qué punto va? O sea, ¿cuál sería el Y mínimo y el Y máximo? Recuerda que el Y mínimo corresponde a dónde se encuentra el B. X medios y 2X. Ajá, espera, el Y se encuentra desde X medios, ¿no? Ese es el mínimo. ¿Y el máximo? 3X. Ya, ok. El detalle está ahí. Si coloco 3X acá, hago referencia a esta figura. Pero esta figura, si bien sí es máximo para esta línea en particular, y también es válido para esta línea y para esta línea, no es válido para esta línea, ¿no? Porque acá mi B sí es el X medio, pero mi punto máximo, no pertenece a la función 3X, pertenece a otra función. ¿Sí, no? ¿Se entiende esa parte? O sea, el por qué no es válido colocar 3X. Sí. Ah, ok, ya. Entonces, no sería pues correcto. Y resulta de que cuando intenten con líneas horizontales, tampoco van a encontrar los mismos límites. Por lo tanto, se va a hacer algo similar, creo que similar a... no, me parece que no es tan similar, ¿eh? Simplemente lo que se va a hacer es partir toda esta figura en dos subfiguras. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si primero yo intento integrar esto y luego yo intento integrar lo que está acá, pero por separado, ¿no? O sea, como que lo convierto en dos problemas, ¿no? Yo integro esta área sub 1 y luego integro el área sub 2. Porque esto cumple parte de las propiedades. ¿Cómo se escribía eso? Más o menos, ¿no? De forma formal era como que si yo integro respecto a un área, hay que llamarlo de mi f de x, y derivada de x, derivada de y. Entonces, eso es lo mismo que si yo integrara respecto a un d sub 1 y luego le sumara
el resultado de la integral de sub 2 con la condición de que mi d sea igual a d sub 1 con d sub 2, la unión. Y tal que no haya alguna especie de intersección, ¿no? Entre ambos. O sea, de manera gráfica, solamente sea algo así. Este es mi D1, mi D2, y todo esto es mi D. Algo parecido se está haciendo acá. Si el problema es que yo quiero integrar sobre toda esta área, yo puedo hacer como tipo particiones, ¿no? Puedo partir toda el área en dos. ¿Y por qué lo voy a partir en dos? Porque no se puede con uno solo. Entonces, primero resuelvo este problema y luego el que está acá. Ahora, a este hay que llamarlo D1 y a esto hay que llamarlo D2. En D1, yo tengo que definir cuál es mi área de integración. Supongamos que acá es 8. Entonces, mi X va a ser desde 0 hasta 8. Y mi Y, como ya he mencionado antes, va a ser desde X medios hasta 3X. Ahora, mi D2 va a ser desde 8 hasta lo que falta, ¿no? Hasta 10. Y mi Y, ¿de qué punto a qué punto va a ser? Uy, se fue. Acá. Ah, De x medios a 5 menos x. claro, correcto, ¿no? Desde X medios hasta 5 menos X. Y esta, ¿no? O sea, solamente mi integración, ya tengo los límites, ya tengo mi f de x, y, ¿no? Primero integro respecto de y, luego lo integro respecto de x. Acá también, ¿no? Acá tengo mi f de y, tengo mis límites, que son distintos. Primero integro respecto de x, luego de y para mi resultado final tengo que sumarlo, ¿no? Sumar ambos. Ajá. Y claro, ¿no? En el caso de que intenten con líneas horizontales, también la solución va a ser parecida. Van a tener que partir toda esa área en dos y van a tener que resolver dos integrales por separado. Hasta incluso las figuras se pueden complicar un poco más, tal que tengan que, no sé, que partirlo en tres, ¿no? O cuatro. A ver, se me olvida algo. Mientras que, si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿Cuáles son los temas? A ver, voy a revisar un poquito. Voy a revisar un poco, voy a revisar un poco. Uy, se me va a hacer un poco más complicado volver, pero... Ujú. Ah, un momento, me acaban de enviar algo. Ujú. Si no me equivoco, la próxima clase van a ser sobre integrales triples. Así que
comento que algunas cosas de integrales dobles puede ser generalizado para integrales triples. Por ejemplo, la regla, ¿no? De que las integrales exteriores tienen que ser números. Creo que no muchas cosas, ¿eh? Porque en integrales triples... Bueno, eso ya lo van a ver después. Algunos comentarios ya para como finalizando. Que se podría decir que cuando usamos integrales dobles, lo que estamos haciendo es hallar un volumen. ¿Por qué? Porque aparte del área de integración, bueno, el área de integración, como ya saben, ¿no? Es un área. Mi X y mi Y. Todo esto es el área de integración. Pero dentro de la integral, yo estoy colocando una función f de x. Esa función f de x va a representar nuestro z. Para cada punto tiene su respectivo z. Entonces, cuando yo calculo esa integral, que es una especie de sumatoria, voy a tener esto, ¿no? Que es un volumen. Esto es un volumen. O para especificar un poquito más, porque no necesariamente hay que decir que es volumen. Un volumen es cuando yo tengo una integral doble, tengo un f de x, y, diferencial de x, diferencial de y. Esto va a ser volumen. ¿Por qué especifico esto? Porque resulta de que hay una forma algo trivial de hacer integral doble, cuando no hay función, solamente cuando hay un diferencial de x, diferencial de y. En ese caso, esto puede ser interpretado como un área, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay eje z. Entonces, si no hay eje z, lo único que estoy haciendo es sumar todas estas particiones. Y el resultado es un área. Mi X y mi Y. A ver, ¿qué más se puede comentar respecto a esto? Ay, no puedo cambiar de color. Ya, con color rojo. Coordenadas. Ay. Un momentito, un momentito. Me estoy yendo. Bueno, se borró lo que escribí. Lo bueno es que está grabado, si no me equivoco. Ya. Esa es una observación respecto a integrales dobles. Ah, las coordenadas polares. Ya. Lo cual también se va a complementar en la siguiente clase, pero una especie de adelanto, ¿no? Ya. Resulta que cuando uno tiene una figura, hay que simplificar diciendo que es una figura, ¿no? Esa figura o esa área está compuesta por lo que son puntos. Para especificar cada punto, uno necesita lo que son coordenadas. La más conocida son las coordenadas rectangulares, que es dado por cuál se define un eje Y y se define un eje X, ¿no? Entonces, este punto, vamos a ver si puedo cambiar, así puedo cambiar de color, ya. Este punto en específico, supongamos que es el punto A, para yo definirlo, tengo que hacer proyecciones sobre los ejes. En el caso de que en X sea un X sub 0 y en el caso de Y puede ser un Y sub 0, entonces mi punto A puede ser un X sub 0, Y sub 0.
Sin embargo, no es la única forma de definir coordenadas. También, aparte de coordenadas, estas son rectangulares. Una forma conocida son las polares. En las polares no se trabaja con eje X y eje Y, más se trabaja con lo que son distancia del punto respecto al punto central y cuál es ese ángulo que forma esa línea de conexión respecto al eje horizontal, que sería como que el eje X, ¿no? Entonces, si mi punto A se encuentra aquí, lo único que tengo que saber es cuánto es esta distancia, o sea, cuánto es mi R y cuánto es mi ángulo. O sea, en vez de definirlo como X, Y, voy a definirlo como un R, teta, ¿no? O al revés. Así era. Entonces, si yo hago ese cambio de coordenadas, van a haber unos pequeños cambios en el caso de que yo quiera hallar integrales. X, Y por acá. ¿Qué me falta definir? Ah, ya. ¿Por qué? Porque existe una especie de equivalencia entre ambas coordenadas, que creo que ya la han visto, ¿no? Creo, en Mateco 1, o no sé, por ahí. Resulta de que mi X va a ser igual a ver, R por coseno, ¿no? R por coseno del ángulo, y mi Y va a ser igual a R por el seno de ángulo. Entonces, mi R cuadrado